Y esta mañana regresamos entonces a nuestro estudio de esta hermosa carta de Pablo a los romanos. Y hoy vamos a entrar a una sección que nos enseña la profundidad de nuestro pecado. La profundidad de nuestro pecado. Nos encontramos en Romanos 3, versículos 9 al 20. Romanos 3, versículos 9 al 20. En términos generales, todo ser humano reconoce que algo está mal con la humanidad, pero las ideas humanas, las maneras de pensar humanas, no bíblicas, intentan explicar el problema del ser humano de maneras equivocadas. Por ejemplo, como lo han estudiado algunos, tanto en la universidad, los que son educadores, o inclusive algunos en el seminario, en el curso de consejería bíblica que imparte Roger, y otros aquí en Logos, en el estudio que Roger también enseña, como lo han estudiado algunos ahí en el curso de consejería bíblica, aquí en la iglesia y de nuevo en el seminario bíblico Palabra de Gracia. ¿Cómo explican las principales escuelas de pensamiento psicológico el problema del hombre? ¿Cómo explica en general la psicología cuál es el problema del hombre? Freud dijo que el problema del ser humano era su conflicto entre el id y el superego. Adler, de la escuela neofreudiana, dijo que el problema es que nacemos débiles y nos sentimos inferiores por nuestras limitaciones determinadas a los 5 o 6 años de edad. La culpa la tiene la sociedad, dice la escuela de Adler. Skinner dijo que el problema del hombre es el medio ambiente del hombre. Ellis dijo que el problema del hombre es que es víctima de maneras de pensar irracionales. Rogers dijo que el problema del hombre es su medio ambiente, el cual estorba su potencial. Ackerman dijo que el problema es el sistema en el que vive el hombre. Por cierto, notarán que en ninguna de estas maneras de pensar humanas, falsas, se reconoce que el hombre tiene la culpa de su problema. En contraste a estas ideas falsas, la palabra de Dios afirma que el problema del ser humano es que es esclavo del pecado y que el ser humano es responsable por su pecado, como lo estudiaremos a partir de hoy aquí en Romanos 3, versículos 9 al 20. Romanos 3, versículos 9 al 20. Vamos a leer este texto para continuar con nuestro estudio de este gran libro. Romanos 3, 9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí en Romanos 3, versículos 9 al 20, vemos 4 áreas de la pecaminosidad humana que te enseñan tu necesidad de salvación en Cristo. 4 áreas de la pecaminosidad humana que te enseñan tu necesidad de salvación en Cristo. En primer lugar, estudiaremos tu condición de pecado, versículos 9 al 12. En segundo lugar,
tu conversación de pecado, versículos 13 al 14. En tercer lugar, tu conducta de pecado, versículos 15 al 18. Y finalmente, en cuarto lugar, tu condenación de pecado, versículos 19 al 20. Observen entonces la primera de 4 áreas de la pecaminosidad humana que te enseñan tu necesidad de salvación en Cristo. Versículo 9 al 12 de Romanos 3, tu condición de pecado, tu condición de pecado. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? Detengámonos ahí. Con estas palabras Pablo concluye lo que dijo desde Romanos 1, 18 hasta Romanos 3, 8. ¿Recuerdan qué dijo desde el 1, 18 hasta el 3, 8, que lo hemos estudiado ya por varios meses? Recordarán que en el 1, 18 y hasta el final del capítulo 1, versículo 32, Pablo explicó que los gentiles son culpables delante de Dios por su pecado. Después, en el capítulo 2, versículo 1 y hasta el capítulo 3, versículo 8, explicó que los judíos también son culpables delante de Dios por su pecado. Y ahora, aquí en Romanos 3, 9 y hasta el versículo 20, el texto que acabamos de leer, Pablo dice en resumen, toda la humanidad es culpable ante Dios por su pecado. Entonces Pablo dice, noten versículo 9, Romanos 3, 9, ¿qué pues? Esa frase de nuevo relaciona lo que Pablo dice en Romanos 3, 9 al 20 con lo que acaba de decir, ya lo explicamos desde Romanos 1, 18 hasta el 3, 8. Y Pablo dice Romanos 3, 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Observen esa pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es difícil de entender por 2 razones. Uno dirá, bueno, yo no le veo nada difícil de entender. Pero viéndola de cerca, en profundidad, es difícil de entender por 2 razones. Número 1, el nosotros aquí, somos nosotros, mejores que ellos. El nosotros puede tomarse en referencia a los judíos, o a los gentiles, o a los cristianos, o a los apóstoles, o a Pablo, hablando en sentido plural, de referirse a él mismo, como en sentido editorial. Entonces, ¿a quién se refiere el nosotros aquí? Hay varias opciones. Número 2, otra razón por la que esta pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Otra razón por la que esta pregunta es difícil de entender, es que observen la palabra mejores. Romanos 3, 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esa palabra mejores, traducida mejores en Reina Valera 60, es la palabra griega proekómetha, y puede tomarse en voz medio pasiva. Uno dirá, esto es muy técnico. No, escucha, esto es importante. Si es tomada en el griego en voz media, que se puede tomar en cualquiera de los 2 sentidos, todo depende del contexto, pero si es tomada en voz media, el significado tendría la idea de estar en desventaja, de tener una excusa. En otras palabras, si fuera voz media diría esto, observen Romanos 3, 9, que pues, ¿estamos nosotros en desventaja a ellos? Pero si es tomada en voz activa, el significado tendrá la idea de tener una ventaja, de sobrepasar. Y ese es lo que expresa Reina Valera 60. ¿Somos nosotros mejores? ¿Estamos en una ventaja sobre ellos? Entonces, debido a estos detalles, aquí en Romanos 3:9, parece que el nosotros, por contexto, como Pablo acaba, recordarán, de explicar la condenación de los judíos desde Romanos 2:1 hasta el 3:8, parece que el nosotros, la manera más natural de tomarlo es judíos. ¿Somos nosotros judíos? Eso creemos, es la manera más natural. Pero segunda pregunta, ¿cómo lo tomamos? ¿Somos nosotros los judíos superados por los gentiles? O, la otra opción, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Ahora, para tranquilizarlos, cualquiera de las 2 opciones no afecta el resto del pasaje, la intención primordial, porque el punto de Pablo es que de una u otra manera el judío y el gentil, véanlo, versículo 9, están bajo pecado. Por eso dice ahí que pues somos nosotros mejores que ellos. Sea que lo tomemos, ¿somos nosotros judíos mejores que los gentiles o somos inferiores a los gentiles? Respuesta, versículo 9, ninguna manera,
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pensamos, sin embargo, que la mejor opción, la manera de entender lo que el Espíritu de Dios quiso decir aquí, es la que encaja mejor con el contexto. Recuerden, ese es el principio de interpretación bíblica más importante, es el contexto. Y aquí, como Pablo en Romanos 3, 1 al 8, habló del privilegio que tiene el judío de tener acceso a la palabra de Dios, ¿lo recuerdan? Regresen a Romanos 3, 1, no sea que Habacuc haya borrado su memoria. Son sermones tan buenos que uno lo desorientan, yo sé. Romanos 3, 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esto es Romanos 3:2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahora en el versículos 2 al 8, Pablo explica que a pesar de eso el judío está condenado igual que el gentil. Y entonces, como en Pablo habló en Romanos 3, 1 al 8 del privilegio del judío de tener acceso a la palabra de Dios, ahora Pablo en Romanos 3:9 dice esto, observen, que pues ¿somos nosotros judíos del capítulo 2 y 3 mejores que ellos gentiles del capítulo 1? Esa parece ser la manera más natural de entender lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces Pablo dice aquí, pero reconocemos un paréntesis aquí importante, que no todos los comentaristas están de acuerdo con esto. Como les dije, algunos lo toman de diferente manera, como ya les expliqué, no es blanco y negro, pero creemos junto con otros comentaristas que esta es la manera más natural de entender este texto. Entonces, Pablo, pensamos, diría aquí, y les insisto, hermanos, si ven alguno que adopta otra postura, no afecta realmente el punto central del texto, que es mostrar, al final del 9, que judíos y gentiles todos están bajo pecado. Pero entonces, ya para no marearlos más, Romanos 3:9 diría que pues somos nosotros judíos del capítulo 2 y 3 mejores que ellos gentiles del capítulo 1. Y la respuesta de Pablo es, versículo 9, en ninguna manera. Otra vez, en absoluto. Esta palabra, recuerdan ya, esta frase ya la ha usado Pablo antes. En ninguna manera. No, los judíos no son mejores que los gentiles. Y nos explica la razón, versículo 9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Observen, hermanos, aquí la mente perfecta del Espíritu de Dios en esa frase al final del 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa frase resume lo que Pablo explicó desde Romanos 1:18 hasta el 3:8, en donde otra vez mostró que tanto los gentiles 1:18 al 32 como los judíos 2:1 al 3:8, todos están bajo pecado. Pero aunque esta frase resume al final del 9 lo que dijo del 1:18 al del 3:8, aquí hay algo que Pablo no había dicho de una manera tan precisa. Y está en la última frase del 9, obsérvenlo, esto es impresionante. Probablemente no pasemos de esta frase el día de hoy, no sé si la acabemos, porque es muy importante. Romanos 3:9, dice Pablo, que pues somos nosotros judíos mejores que ellos gentiles, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y aquí está la frase, que todos están bajo pecado. Esto es, toda la humanidad está bajo pecado. El Espíritu de Dios que inspiró su palabra y que coloca cada palabra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dijo el Señor, hasta que todo sea cumplido. El Señor que en su perfección ha escogido cada letra, cada tiempo, cada voz, cada modo del griego, igual en el hebreo con sus características gramaticales. Hermanos, recuerden, cada aspecto gramatical de la Biblia es inspirado por Dios. No es un accidente. Dios escogió esta preposición bajo, obsérvenla al final del 9. Todos están bajo, pudo haber dicho todos están en pecado, pudo haber dicho sobre pecado, otras, pero dijo bajo pecado. Observen esa palabra bajo, en Reina Valera 60, traduce la preposición griega hupó. Hupó significa estar debajo de algo, de alguien.
Aquí específicamente, en este texto, la palabra jupó, traducida aquí bajo, significa, mucha atención, estar bajo obligación a algo, estar bajo el control de, estar bajo una posición de control. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu de Dios en Romanos 3:9 al final? Escuchen y obsérvenlo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos están bajo la obligación del pecado, todos están bajo el control del pecado, todos están bajo una posición de control del pecado. Muy fuerte lo que dice aquí Pablo, ¿no es cierto? En otras palabras, escuchen, todos están bajo la esclavitud del pecado. El pecado aquí es presentado como el amo y el ser humano como el esclavo. Y en ese entonces, cuando hablabas de un amo y un esclavo, el amo mandaba y el esclavo obedecía. Nada que el esclavo hacía lo que se le antojaba, no, señor. El esclavo vivía para servir al amo, le gustara o no. Y esa es la idea aquí, hermanos. La humanidad, todos por naturaleza, desde el momento que somos concebidos, como lo dijo David en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción, todo ser humano es un esclavo del pecado, vive bajo el control del pecado. Desde la concepción y obviamente a lo largo del embarazo, ya desde la concepción, embarazo, desde recién nacidos, desde pequeños, a lo largo de nuestra vida, somos esclavos del pecado. Esa es la condición natural sin Cristo. ¿Cómo se manifiesta prácticamente esta esclavitud al pecado? El Señor lo dijo en Juan 8:34. Cuando ahí dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra hace ahí en el griego apunta a un hábito de vida. En otras palabras, el estilo de vida de todo ser humano sin Cristo es de esclavitud, de hábito al pecado. El pecado, en otras palabras, controla la humanidad. El pecado es el amo de la humanidad. Escuchen cómo lo explica el comentarista Mu. Lo dice de esta manera, y cito, hablando de los seres humanos, y cito aquí, están esclavizados sin esperanza bajo el poder del pecado. Nada muestra con mayor claridad la necesidad desesperada que tenemos del mensaje del Evangelio, ya que el problema del ser humano no es solo que peque, sino que está esclavizado al pecado. Lo que necesita pues, dice Mu, lo que se necesita pues es un nuevo poder que irrumpa y libere a la gente de su pecado, un poder que se encuentra solamente en el Evangelio de Jesucristo. Fin de la cita. Les recuerdo, es parte del problema de la psicología. La psicología puede cambiar tu conducta, pero no cambia tu esclavitud al pecado. Nadie puede más que Dios a través de Cristo por la fe, únicamente, no por obras, liberar de la esclavitud al pecado a un ser humano cuya pasión en la vida es el pecado. Aun cuando externamente supuestos alcohólicos anónimos ayuden a los que habitualmente se embriagan a dejar de embriagarse, todavía aman el pecado. Y ahora ya no se van a embriagar, ahora van a pecar de otra manera. Amamos nuestro pecado por naturaleza, aun cuando externamente nos refrenemos de pecar, internamente somos esclavos de deseos pecaminosos. Desde la concepción, ya lo dijimos en el Salmo 51:5. Ahora debemos aclarar algo muy importante. Ser esclavos del pecado no significa, escucha, que pecamos interna y externamente al máximo nivel posible. Porque algunos piensan cuando oyen esclavo de pecado, hombre, ese es un narcotraficante homicida en serie. Ese es un esclavo al pecado, pero también hay esclavos al pecado que son tus vecinos, tus parientes, quizás tus hijos, quizás tú mismo.
Aunque por naturaleza, escucha, sin Cristo, somos esclavos del pecado, podemos mostrar cierto nivel de bondad debido a la gracia común de Dios. Obsérvenlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 7. Acompáñenme a Mateo 7 para aclarar este punto tan importante. Mateo 7, estamos aquí en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Lo estudiamos esto hace ya varios años, pero véanlo de nuevo, un texto muy importante, Mateo 7, versículo 9. Mateo 7, 9, el Señor está hablando aquí de la oración y noten, esto lo presenta el Señor como un incentivo para orar. Muestra la disposición de Dios a dar. Dios es bueno, quiere bendecir, por eso hay que orar, como lo decía hace un momento nuestro pastor Toño. Pero escuchen aquí lo que dice el Señor, una verdad muy importante. Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Respuesta, ninguno. Por naturaleza, afecto natural, si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra para lastimarlo. Es el afecto natural, gracia común de Dios. Versículo 10. Mateo 7, 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Claro que no. ¿Cómo le vas a dar a tu hijo cuando te pide algo? Le vas a dar lo mejor que puedas, aún el inconverso. ¿No es cierto? No le vas a dar algo que le va a hacer daño, como una serpiente. Y noten el Señor la ilustración que presenta, el principio que muestra aquí en el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? De nuevo, este es un incentivo a orar. Si ustedes siendo malos, siendo pecadores, está diciendo, si ustedes siendo pecadores tienen un nivel por la gracia común de Dios, un nivel de capacidad externa para dar un regalo bueno a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre, que es perfecto, que está en los cielos, que tiene los recursos ilimitados, dará buenas cosas a los que le piden? Él que es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, Él quien es bondad, amor, santidad perfectos. Pero aquí el punto, para efectos de nuestro estudio hoy, es que en Mateo 7:11 el Señor dice, noten de nuevo, si vosotros siendo malos, y le está hablando a los discípulos y a aquellos que están oyendo, pero la audiencia primordial son los discípulos, ustedes siendo malos, ustedes siendo pecadores, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí el Señor afirma que todo ser humano por naturaleza es malo, y también enseña de nuevo que aunque somos pecadores malos, obvio, podemos mostrar bondad externa a nuestros hijos. Entonces, aún como esclavos al pecado, escuche esto, podemos ser muy religiosos, podemos mostrar moralidad externa u obediencia externa a la palabra de Dios. Y lo recordarán, Pablo lo dijo en Filipenses 3:6, cuando dijo en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Antes de que Pablo fuera cristiano, recuerden, externamente se conformaba a todo lo que la ley decía. Nadie podía acusar a Pablo y decir, Pablo, estás fallando ahí. Por eso dijo en Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, escuchen, aunque Pablo antes de ser cristiano era un hombre externamente moral, impecable en su obediencia externa a la ley, observen lo que dijo de su vida en esa condición en Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, versículo 3. Acompáñenme este versículo que es muy importante. Tito 3, versículo 3. Tito 3, 3. Noten lo que dice Pablo, hablándole a los creyentes a quienes escribe, le escribe a Tito. Esto se aplica a todo creyente, noten, y se incluye aquí, Tito 3:3, porque nosotros también éramos, se incluye ahí, hablándole a cristianos, nosotros también éramos en otro tiempo, antes de ser cristianos, insensatos, rebeldes, extraviados, y aquí viene,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Una pausa ahí. Noten la palabra esclavos. Viene del verbo duleuo, relacionada con la palabra dulos, esclavo. Y duleuo aquí, del verbo duleuo, la palabra que se traduce aquí esclavos, del verbo duleuo, significa, escuchen, conducirse en servicio total a otro, cumplir los deberes de un esclavo, servir, obedecer. Y en este caso, noten, Pablo dice, nosotros también en otro tiempo éramos esclavos, vivíamos en servicio total, cumpliendo los deberes, obedeciendo, noten a qué, a concupiscencia, se refiere a deseos internos pecaminosos y deleites diversos. Noten, hermanos, ser esclavos del pecado no significa mostrar al máximo nivel posible tu pecaminosidad. Pablo mismo, de nuevo, Filipenses 3:6, era en cuanto a la ley irreprensible, y sin embargo, aunque externamente no había nada de lo que se le pudiera acusar, estás desobedeciendo la ley, Pablo en este punto, él dice aquí, uniendo los dos textos, su vida antes de Cristo, Filipenses 3:6, Pablo, aunque externamente era moral, impecable externamente en términos religiosos, en esa época de su vida, Pablo, Tito 3:3, era esclavo de deseos pecaminosos. Él era un esclavo al pecado. Entonces, ¿es posible ser esclavo al pecado y manifestar por la gracia común de Dios cierto nivel de bondad externa, como lo dijo el Señor en Mateo 7? Y también, como lo dice Pablo en Tito 3:3, puede ser el más religioso externamente, pero ser esclavo al pecado. Si Dios no te ha salvado mediante Cristo únicamente, mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, y no por tus obras. De hecho, noten ustedes, aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios y creen que así se ganan la salvación, creen que están agradando a Dios. Recordarán aquellos de ustedes que años atrás estudiaron Isaías con Toño, estudiaron a fondo el texto de Isaías 64:6. Acompáñenme ahí para recordarles cómo ve Dios la obediencia, los esfuerzos, los méritos morales, religiosos de aquellos que pretenden agradarlo y ganarse la salvación fuera de Cristo. Isaías 64, versículo 6, un texto muy fuerte y muy claro. Observen lo que Dios piensa de los esfuerzos religiosos del ser humano esclavo al pecado. Observen lo que Dios piensa de los que creen que por obedecer a Dios por fuera, sin dejar su pecado internamente. Observen lo que Dios piensa de las personas esclavas al pecado, que quieren ser externamente morales, obedecer a Dios para agradar a Dios externamente. Observen lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, aquí en el contexto inaceptable a Dios, y todas nuestras justicias, ¿qué es eso de justicias? Todos nuestros intentos de obedecer a Dios, toda nuestra moralidad externa, todos nuestros actos de obediencia a la palabra de Dios, todas nuestras justicias, escuchen, son como trapo de inmundicia. Esa palabra trapo traduce la palabra hebrea bedeg, prendas, se refiere a prendas de ropa. Inmundicia es la palabra hebrea idá. Idá se refiere a periodo menstrual. Lo que está diciendo aquí Dios es esto, escuchen. Lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es como ropa manchada por el ciclo menstrual de una mujer, es despreciable a sus ojos. Desde el punto de vista físico, de higiene, claro que esto es despreciable, pero en el contexto de Isaías, bajo la ley mosaica en ese entonces, referirse a esa ropa con esas manchas ilustraba suciedad espiritual, según Levítico 16, 24 al 29. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? Lo mejor que un ser humano puede ofrecerle a Dios en términos morales, en términos religiosos, en términos espirituales, lo mejor, humanamente hablando, tu mejor esfuerzo religioso, moral, es sucio y despreciable a Él. ¿Por qué? Porque como humanos somos esclavos al pecado.
pecadores. Y lo mejor que podemos ofrecerle a Dios siempre está manchado por nuestro pecado. Siempre. Y su estándar es perfecto. No acepta nada más que perfección. La única manera de agradar a Dios es igual de perfecto que Él. Ser igual de perfecto que Él. Recuerden la definición bíblica de pecado. Cualquier falta de conformidad con la naturaleza moral y la ley, la naturaleza y la ley de Dios. Si no eres igual de perfecto que Dios en todo, eso es pecado. Y te hace acreedor del juicio. La paga del pecado es muerte, esto es muerte eterna en el infierno. Vean cómo lo dijo Pablo allá adelante en Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Lo veremos si Dios quiere más adelante, pero creemos que es importante mencionar este versículo aquí en este contexto de explicar, de entender correctamente lo que Pablo dice en Romanos 3, 9, de que todos estamos bajo pecado, todos somos esclavos del pecado. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, escuchen, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo está describiendo al hombre en su estado no regenerado, como esclavo del pecado. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8, 7 y 8, es que por naturaleza somos enemigos de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, Romanos 8, 7, ni tampoco pueden. Somos incapaces de sujetarnos a Dios de manera perfecta. ¿Eso es lo que tiene en mente? No como Pablo, externamente conformarte a la ley y decir que eres irreprensible, no, externamente, sino cuando Pablo dice aquí, el Espíritu de Dios dice en Romanos 8, 7 a través de Pablo, no se sujetan a la ley de Dios, los deseos de la carne. No puedes obedecer a Dios de manera perfecta, ni puedes, ni tampoco pueden, versículo 7, no tenemos la capacidad de nosotros de agradarlo, y lo repite en el versículo 8, obsérvenlo de nuevo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. El ser humano resiste esto, obviamente, porque nuestro orgullo, ¿a quién le gusta que le digan esto? La mente natural, hostil a Dios, no regenerada, resiste esto. Buscamos desesperadamente en nuestro ser tomar la gracia común de Dios, como lo vemos, el que podemos por su gracia común mostrar cierto nivel de bondad externa y aferrarnos a eso y decir, pero no soy tan malo. Sí, Señor, a los ojos de Dios eres malo porque no eres igual de perfecto que Él. Porque Él es santo, 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 ¿se dan cuenta? Y nosotros somos pecado, pecado, pecado. Ayer que regresábamos de esta conferencia, nos tocó sentarnos separados y venía al lado de una señora que me vio que estaba estudiando, repasando este mensaje ayer, y me vio y me dijo, oiga, ¿usted es escritor? Le digo, no, señora, soy pastor, yo predico la Biblia, etcétera. Le dije poquito, tratando ahí de presentarle el Evangelio. Hombre, yo soy escritora, y yo en mis libros trato de darle gloria, no de gloria, dijo, trato de reconocer a Dios de manera subliminal en lo que escribo. Entonces le hablé de lo que estaba estudiando, ¿no? Pero mire, señora, la Biblia enseña que somos esclavos al pecado y no podemos agradar a Dios. Solo por la fe en arrepentimiento Dios nos puede liberar de esta condición y tratarnos como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, presentándole el Evangelio y enfatizándole, mire, somos esclavos al pecado y no podemos resolver, no podemos cambiar por nosotros mismos. Solo Dios nos puede cambiar. Como muy amable me dijo, sí, y siguió, pero como que no le agradó mucho. Pero bueno, hermanos, es lo que enseña la Biblia. Somos incapaces de agradar a Dios, como lo dice Romanos 8, 7 y 8. Somos enemigos de Dios, incapaces de sujetarnos a Él de manera perfecta, incapaces de agradarlo. ¿Por qué? Porque Dios solo acepta perfección absoluta. Cualquier cosa que no sea perfección, cero pecado, cualquier cosa que sea el más mínimo indicio de pecado es detestable a sus ojos. Por eso nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso, como dice aquí Pablo, no podemos agradarlo. Y como esclavos del pecado, estamos bajo el poder, estamos bajo el dominio del pecado y por lo tanto
Estamos en una condición de incapacidad total de agradar a Dios. Aunque mostremos cierto nivel de bondad o de religiosidad. Dices tú, oye, entonces no agrada a Dios el que se flagela en los que se flagelan en Iztapalapa en Semana Santa, los musulmanes que se matan, o los testigos de Jehová, o cualquier otro que hace obras de caridad y demás, ¿eso agrada a Dios? No, según este texto, no. ¿Por qué? Aquí lo dice, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque todos somos esclavos de pecado. Y Isaías 64:6, todas nuestras justicias, todos esos actos de religiosidad que pretenden agradar a Dios, Isaías 64:6 son como trapos de inmundicia, repulsivos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección total y todo esfuerzo humano queda corto. No puede, porque es esclavo del pecado. Procede cualquier muestra de obediencia a Dios emana de una vida esclava al pecado. ¿Se dan cuenta de esto? Cualquier intento por agradar a Dios fluye de una vida que vive bajo el control del pecado. Es como una fuente sucia, ¿no es cierto? Si la fuente está sucia, el agua que va a salir de la fuente va a estar contaminada, así es. Nuestra naturaleza es pecaminosa, somos esclavos del pecado y todo lo que producimos está manchado de pecado aún. Somos como los fariseos, en el mejor de los casos somos como los escribas y fariseos en Mateo 6:1. Por eso el Señor dijo que guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Recuerdan? En Mateo 6:1, se los leo, que ya se me olvidó, el pecado afectó mi memoria. Así es. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ese es parte del problema con un esclavo del pecado que pretende obedecer a Dios, llámese cristiano o llámese testigo de Jehová, musulmano, católico, lo que sea. ¿Por qué? Porque somos profundamente orgullosos, porque somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestro orgullo. Y aun cuando por fuera podemos hacer algo, lo hacemos para ser vistos de ¿quiénes? De los hombres, para ganarme algo. No para la gloria de Dios, que Él sea glorificado, aunque yo no reciba nada. Eso es contrario a la naturaleza humana, sino que siempre la naturaleza humana es, y es esclava este deseo. Yo doy para que, ¿qué? Me des. Dios, yo te doy para que tú me devuelvas el favor llevándome al cielo. Yo doy para ser reconocido. Yo voy a ser filántropo como muchos multimillonarios. ¿Para qué? Algunos de ellos pensarán que así van al cielo y otros... Pero qué bueno, gracias. Y el otro ahí se siente como pavo real. Inclusive como cristianos luchamos con eso, ¿no es cierto? Hago, obedezco y sirvo y bueno, gracias a Dios, pero por dentro dices, sí, si es así estás pecando, ¿no es cierto? Dios conoce tus motivos. Otra vez, esclavo del pecado, somos esclavos del pecado, estamos en una condición de incapacidad total de agradar a Dios, aunque mostremos cierto nivel de bondad o obediencia a Dios. Entonces, regresando a Romanos 3, versículo 9, Pablo dice que pues, ¿somos nosotros judíos mejores que ellos gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, aclaración, Dios rompe esa esclavitud al pecado en el momento de la salvación, del nuevo nacimiento, sí, pero lo veremos más en Romanos 6, todavía seguimos luchando con deseos pecaminosos, pero aquí estamos hablando del estado no regenerado, de muerte espiritual del inconverso, de aquel que desde todo ser humano, desde la concepción hasta que Dios lo hace nacer de nuevo por la fe en Cristo, es esclavo del pecado. Entonces Pablo dice, todos están bajo pecado. Observen de nuevo esa frase al final del 9, todos están bajo pecado. Todo ser humano fuera del Señor Jesucristo es esclavo del pecado. Y Pablo repite esta verdad de la universalidad del pecado, de que toda la humanidad está en esclavitud al pecado. Pablo lo repite varias veces a lo largo de este párrafo, en Romanos 3, 10 al 18, véanlo. Lo dice en el 9, todos están bajo pecado. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El único es Cristo, claro. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Versículo 12, segunda parte, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? No hay, todos
al final del 19, avancen a Romanos 3:19, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Estas frases no hay quien, ni aun uno y todos, se usan 9 veces en este texto. 9 veces en este texto de Romanos 3:10 al 18. ¿Por qué hace esto el Espíritu de Dios a través de Pablo? Porque está mostrando, escucha, que ni tú, ni nadie, ni el más moral a tus ojos se escapa. Todo ser humano, desde Adán y Eva en Génesis 3 cuando pecaron, hasta nuestra época, excepto por el Señor Jesucristo, todos estamos bajo la condición de ser controlado por su pecado. Por cierto, Pablo simplemente aquí está haciendo eco de lo que el Señor dijo. Él mismo afirmó la universalidad del pecado. El Señor dijo que todo ser humano es pecador. ¿Recuerdan cuando confronta al joven rico en Mateo 19? Y en Mateo 19:17 el Señor le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahí el Señor afirmó la universalidad del pecado. Todo ser humano desde que Adán y Eva pecaron, excepto por el Señor Jesucristo, se encuentra descrito aquí en Romanos 3:9 al 20. Si eres un cristiano genuino, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre hasta que Dios, mediante la fe en Cristo, te liberó, eres esclavo del pecado. Y lo mismo tus padres, tus abuelos, tu cónyuge, tus vecinos, tus parientes, tus hijos, desde la concepción son esclavos del pecado. Aunque puedan mostrar cierta bondad, cierta obediencia a la palabra de Dios, cierto nivel de moralidad y religiosidad, solo Dios puede liberarlos de la esclavitud al pecado mediante la fe en Cristo únicamente, no por sus obras. Cuando evangelizas a alguien, esta verdad tiene implicaciones prácticas muy serias. Por ejemplo, en el área del evangelismo, cuando tú evangelizas a alguien, sea tu hijo, pariente o quien sea, necesitas explicarle que por ser esclavo de su pecado no puede cambiar por sí solo. Vive bajo un poder que lo domina, que lo controla por ser un esclavo del pecado. Necesitas explicarle a tu cónyuge inconverso, no puedes dejar de robar a menos de que Dios cambie tus deseos, te libere de la esclavitud al pecado. A nuestros hijos, hijo, no puedes dejar de mentir o de vivir en inmoralidad o dejar las drogas o dejar tu orgullo o dejar de vivir para tu ídolo que es el trabajo o el cuerpo a menos de que Dios te libere. Es que papá no puedo, mamá no puedo. Paso, muy buen paso. Vas bien, no puedes cambiar. Solo Dios te puede cambiar porque eres un esclavo al pecado, porque eres esclavo, si no conoces a Cristo, de concupiscencias, de deseos pecaminosos. Tenemos, hermanos, que quitarnos ideas bíblicas, tenemos que quitarnos ideas falsas, ideas no bíblicas en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, cuando pensamos que nuestro hijo sin Cristo o alguien a quien queremos no es tan malo, tenemos que quitarnos ideas equivocadas de pensar que, bueno, mi chiquita no es como las demás, tenga 5 años o 15 o 30. Es que mi gordito no es como el resto de la gente, es un angelito. Es muy noble, es muy bueno, tiene sus fallas como todo humano, pero ya le dije que él puede cambiar solo, que le eche ganas porque es muy noble. Eso es un error, según este texto. Si tú piensas que tu hijo piensa que no es tan malo, que realmente no es esclavo del pecado, que él puede cambiar por sí solo, entonces va a engañarse pensando que puede salvarse del infierno por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, ¿no es cierto? Y además va a negar lo que la Biblia enseña del Evangelio verdadero en Cristo únicamente. Por ejemplo, va a pensar que puede salvarse por fe en Cristo más su esfuerzo personal. Esto blasfema al Señor Jesucristo porque es como si dijéramos, tu sacrificio no fue suficiente. Yo tengo que contribuir a lo que tú hiciste. Además, pensar que realmente no eres esclavo del pecado, que tienes tus fallas y que tú puedes cambiar por tu propia capacidad, es decirle a Dios mentiroso. Porque es negar lo que la Biblia dice acerca de tu condición de pecado y negar lo que la Biblia dice que es el pecado. Quizás pensando que es pecar es solo hacer o dejar de hacer algo
y al morir, y si muere pensando que no es tan malo y que puede cambiar solo, va a terminar en el infierno eterno. Esto es sumamente serio. No seas como el publicano que dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, no soy ladrón, injusto, inmoral. No, evalúate a la luz de lo que dice la Biblia. Eres un esclavo de tu orgullo, de tus pasiones pecaminosas, aunque externamente no lo manifiestes como otras personas. Hasta que no reconozcas eso, escucha, no podrás apuntar a la cruz. No podrás estar en una posición en la que puedas entender por la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Recuerden, el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. He venido a llamar a aquellos que están trabajados y cansados. Recuerdan, Él lo dijo: venid a mí todos, estáis trabajados y cansados. Allá hablaba de que estaban cansados de las imposiciones externas de la ley de los escribas fariseos, pero también, hermano, eso se puede aplicar cuando estás cansado. Ya no puedo dejar de pecar, ya me cansé, Señor, no puedo cambiar, sálvame, sé propicio a mi pecador. Hasta que no llegas a ese punto, Dios no te salva. Si sigues tú pensando que, bueno, yo no soy tan malo como aquel que es un ratero, o el de allá, el narcotraficante, o el de allá, yo no soy tan malo, Señor, gracias por salvarme, pero gracias que no soy tan malo como fulano. Examínate, quizás no conoces a Cristo, quizás estás pensando que ese 1% de bondad en ti contribuyó a la salvación. Como lo ha dicho Toño muchas veces, ¿sabes con qué contribuiste a tu salvación si realmente eres salvo? Con tu pecado, con tu pecado, eso es con lo que contribuyes, nada más. No contribuyes en nada. Recuerda, lo vimos con Pablo hace 15 días, es basura, es excremento, estiércol, la bondad, cualquier mérito humano que pensemos que nos pueda ganar la salvación, lo dijo Pablo en Filipenses 3:8. Es tan importante que al evangelizar entonces, por ejemplo, a tu hijo, a tu ser querido, a tu compañero de trabajo, le expliques la profundidad de su pecado, que es esclavo de su pecado y por eso no puede obedecer a Dios de manera perfecta, no puede cambiar. Por eso necesita venir en arrepentimiento y fe al perfecto, al Dios perfecto que proveyó un sacrificio perfecto, porque la única manera en la que Dios te va a aceptar es si eres perfecto, si estás en Cristo. Es la única manera. Y eso únicamente mediante el arrepentimiento y fe, para que Dios entonces, vienes a Él rogándole: Señor, como el publicano en Lucas 18, recuerdan, Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, aplícame la vida, muerte, resurrección de Cristo, libérame de esta esclavitud al pecado. Solo así puedes conocer y hablarle de otros verdaderamente de cómo ser libres de la esclavitud al pecado. De lo contrario, si mueren en esa condición de esclavitud, terminarán en el lloro y el crujir de dientes, en el infierno eterno. Oremos que no sea el caso para ninguno de ustedes, y oramos, y si Dios quiere continuaremos la semana que entra con el versículo 10. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan rica. Señor, reconocemos que para nuestra naturaleza humana pecaminosa, estas verdades nos despedazan. Pero Padre, gracias porque tú mismo lo escribiste. Es necesario entender la profundidad de nuestro problema para que podamos entender por tu gracia la magnitud de la solución que es la vida, muerte de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así como lo presentaste en Romanos, estamos viendo el pecado y será seguido de cómo la única solución para el pecado es Cristo. Oramos, Padre, porque lo que hemos estudiado hoy lo aplique tu Espíritu a nuestra vida. Si hemos estado viviendo, aún como cristianos genuinos, con ideas falsas del problema del ser humano, si hemos minimizado el pecado en nuestra vida o en la de otros, oramos que estas verdades nos lleven a someternos a tu palabra.
Oramos, Padre, por aquellos que no te conocen, que pretenden ser tus hijos. Oramos que no haya nadie que sea como Pablo, antes de ser cristiano, un escriba, un fariseo, pensando que no es tan malo, que por haber repetido una oración ya es salvo y no es tan malo como otros. Que vea, Padre, que no te puede ofrecer nada más que su pecado y que solo tu amor inmerecido es lo que lo puede salvar. Que clamen a ti, Padre, en esta mañana, si alguien no te conoce como el publicano, pidiendo tu misericordia, clamando porque los liberes en base a lo que Cristo hizo, que los liberes de su amor, su esclavitud al pecado. Y que aquellos que te conocen, Señor, por tu gracia, recuerden, Padre, la condición extrema de pecado de la que nos has salvado. Te damos la gloria, Señor, por tu palabra perfecta en Cristo Jesús. Amén.